día de ayer por la tarde-noche se reunió la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y debo decirles que nos encontramos muy satisfechos los diputados federales del PAN porque fue aceptada la propuesta que hicimos la semana pasada para tomar ciertas medidas de austeridad en la Cámara de Diputados que manden una señal de solidaridad, de sensibilidad para la difícil situación por la cual están atravesando la gran mayoría de mexicanos en este momento. Se aprobaron medidas que serán de forma inmediata y también se acordó hacer un plan que permita administrativamente que la Cámara de Diputados pueda generar otro tipo de ahorros. También el grupo parlamentario del PAN solicitó que con esa misma disposición que se acordaron las reducciones y los ajustes aquí en esta Cámara, se vea la iniciativa de ley que presentamos para que ya no solamente sea la Cámara de Diputados y que no sea por acuerdo político, sino sea por una disposición de ley que ya no se cuente con ciertos recursos adicionales para los funcionarios públicos que puedan ser considerados como privilegios y que entonces obligue al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los organismos autónomos. El día de ayer también, en la Junta de Coordinación Política, nosotros insistimos en que se convoque a un periodo extraordinario de manera inmediata para abordar el tema de la reducción al IEPS, a las gasolinas. Nosotros, los diputados federales del PAN, seguiremos insistiendo en que es necesario reducir el impuesto especial que tienen las gasolinas para que los mexicanos paguen menos por cada litro de combustible. Y por eso es que solicitamos que se aprobara. No hubo disposición de quienes tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy también el grupo parlamentario del PAN presentará un nuevo exhorto, una nueva petición en la Comisión Permanente para que pueda ser aprobado de forma inmediata un periodo extraordinario. El día de ayer también en la Junta de Coordinación Política, como ustedes saben, se logró un punto de acuerdo en el cual se rechaza las manifestaciones una vez más del presidente electo y que entra en funciones el próximo viernes de los Estados Unidos, Donald Trump. El punto consiste en pedirle a el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado de la República que con la autorización de ambas cámaras se busque a sus pares en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes para que se tenga un diálogo entre poderes de cada país legislativo, en la búsqueda de poder transmitir de forma institucional nuestras preocupaciones, particularmente en materia de migración, de seguridad y de economía, de que nos veamos como una zona económica del Norteamérica que puede competir con el mundo y que de esa manera entonces podamos convencer a los congresistas de lo conveniente, de lo necesario de esta relación binacional y trinacional que se refiere al Tratado de Libre Comercio. Es paradójico, mis amigos, que hoy veamos que es la República Popular de China la que se convierte en la defensora del libre comercio y de la economía global y que en cambio hoy Estados Unidos pierda su liderazgo para convertirse ahora en un país cerrado y proteccionista. Esto nos llama la atención, nos preocupa y nos debe ocupar como país. Por eso México tiene que estar listo para enfrentar esta nueva realidad que finalmente se cristaliza este próximo viernes. Por otro lado, queremos nosotros reconocer la fortaleza, la decisión de la empresa BMW.
que a pesar de las reiteradas amenazas de incrementar los aranceles, confirma su decisión de invertir en México. Bienvenidas las empresas que vengan a invertir, a generar trabajo, a generar riqueza a México, y ojalá que otras empresas tomen esta muestra de decisión, de valentía, de aplomo que ayer hemos visto en esta empresa alemana. Como anunciamos el día de ayer, este es un primer esfuerzo en el cual se están recortando gastos importantes en la Cámara de Diputados. Por ponerles un ejemplo, parte de la propuesta que hicimos la semana pasada el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es eliminar el servicio celular pagado por Cámara de Diputados para cualquier servidor público o legislador de la propia Cámara. Eliminar el uso de balas de gasolina de forma directa por los legisladores. Eliminar los vuelos internacionales a menos de que la razón del viaje sea plenamente justificada, pero ya estos vuelos tendrían que ser en clase económica. Además, tomar medidas de absoluta transparencia con los recursos que reciben los legisladores mes a mes, que no son sueldo. Por primera vez en el Congreso mexicano tendrán que ser transparentados exactamente en qué se los gastaron. Y de esa forma tendrán mes a mes que comprobarle a la Cámara de Diputados con factura cuál fue el gasto de ese recurso, y de no haberlo gastado para ese fin, tendrán que reembolsarlo a la propia Cámara de Diputados. Y como un primer esfuerzo es lo que se ha acordado el día de ayer en la Junta de Coordinación Política. Otros temas, como el que has mencionado, serán analizados por los grupos parlamentarios y más adelante se tomará una determinación al respecto. Y lo que le hemos pedido a la administración de la Cámara de Diputados, que nos presente alternativas para poder generar más ahorro en este plan de austeridad. Nos hablaban de un aproximado, todavía están haciendo los cálculos, de unos 130 millones de pesos. Nosotros, como saben, sugerimos la semana pasada que pudiera llegar el ahorro hasta 500 millones de pesos. Y algo que es muy importante, cuando tengamos ya el monto claro, buscaremos también lograr un acuerdo para definir y pedirle al gobierno federal que ese recurso que ahorrará la Cámara de Diputados pueda destinarse a alguna causa específica, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, consulados en los Estados Unidos para atender a nuestros hermanos migrantes. Como he dicho aquí, el día de ayer su servidor, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó formalmente que la Junta de Coordinación Política lograr un acuerdo para que se convoque a un periodo extraordinario de forma inmediata para abordar el tema de la disminución del costo de la gasolina. Este fue secundado por otras fuerzas políticas, como fue el PRD, como lo fue Movimiento Ciudadano, como fue Morena, pero no así por el PRI, por el Partido Verde, por Encuentro, por Nueva Alianza. Lo que hoy puedo decirles es que el PAN seguirá insistiendo en la necesidad. Por eso es que hoy en la Comisión Permanente del Congreso General presentaremos otro punto de acuerdo pidiendo que se convoque de forma inmediata a periodo extraordinario para abordar, discutir la disminución del precio de la gasolina. Respecto de la Suprema Corte, es otro poder de la Unión. Yo lo que pudiera decirles es que cada órgano, cada poder debe asumir su responsabilidad. Aquí en el Poder Legislativo, con disposición política, podríamos hacer que la gasolina costara menos a los mexicanos, disminuyendo este impuesto especial al que nos hemos referido. La Corte, de aceptar los recursos, podría declarar que hay alguna inconstitucionalidad, pero ya corresponde a ellos definirla, si la acepta, si no, si la discute y cómo resuelven su caso.
A ver, el Partido Acción Nacional presentó al inicio de esta legislatura una iniciativa referente a la reducción del presupuesto a los partidos políticos. Hemos presentado también iniciativas referentes a la reducción del número de legisladores, tanto diputados federales como senadores de la República. Hemos también hablado sobre la reducción del número de secretarías y burocracia en el gobierno federal. Ahora lo que es necesario es que se logren los acuerdos, los consensos. Nosotros sí estamos puestos para que pueda hacerse mucho más eficiente el gasto. El PAN sí está puesto para que se pueda reducir el recurso que reciben los partidos políticos, también para que se pueda reducir el número de legisladores y de igual forma para que se reduzca el número de secretarías dentro del Poder Ejecutivo Federal. Y habría que revisar también alguna reducción que no comprometa su funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y de los propios tribunales. Pues yo espero que quienes la han presentado en estos días, porque nosotros lo presentamos al inicio de esta legislatura, pues lo sostengan en los hechos ante las comisiones dictaminadoras. El grupo parlamentario del PAN votó a favor de la reforma energética en el 2013, por supuesto que sí, y lo hubiéramos hecho desde el 2000. Lo propusimos de forma reiterada. México lo que requiere es que haya inversión en el sector para que en vez de estar importando gasolinas, estemos produciendo gasolinas y dejando de exportar petróleo y exportando gasolinas. Que aquí se genere la riqueza, que aquí se genere el trabajo. Lo que necesitábamos es que en México se aprobara una reforma energética muchos años antes. Y hay que decirlo con absoluta verdad, en nada tiene que ver el alto costo de la gasolina con la reforma energética. El alto costo de las gasolinas en México es por la reforma fiscal que desde el 2013 el PAN ha votado en contra. Hoy, por cada litro de gasolina que compramos los mexicanos, 6 pesos son impuesto. 2 de IVA y 4 de impuesto especial a los combustibles. Si realmente el gobierno federal desea que los mexicanos paguemos menos por cada litro de gasolina, que se le baje a los impuestos. Nosotros estamos presentando una medida responsable, 50% menos del IEPS, de este impuesto especial. De esa manera, de aprobarse, de forma inmediata todos estaríamos pagando menos. Que no se confunda nadie porque la reforma energética aún ni siquiera se ha implementado. No ha tenido la capacidad del gobierno federal de implementarla, de sacarle provecho. Lo que ha provocado en México un alto costo de la gasolina es que esta tiene, a diferencia de otros países, un muy alto impuesto y por eso por cada litro pagamos un costo tan elevado. La posibilidad de que esto se corrija está en quien tiene la mayoría en esta Cámara, el PRI Verde. La posibilidad de que esto se corrija está en el gobierno federal. No es repartir culpas, lo que tiene que hacer el gobierno es asumir su responsabilidad de la incapacidad de aprovechar una reforma energética en beneficio de todos y también su falta de capacidad de reconocer que se equivocó con la tóxica reforma fiscal que provocó por un lado que nuestra moneda perdiera valor y por lo tanto compremos combustible más caro por el tipo de cambio y que se equivocó poniendo tan altos impuestos en los combustibles. Muchas gracias. Y respecto de la austeridad, a ver, lo he dicho aquí ya 3 ocasiones. Es la primera vez en la historia del Congreso mexicano que los legisladores tendrán que acreditar, comprobar plenamente y con factura todo aquello que reciban que no sea su salario.
van a tenerlo que comprobar para el fin que recibieron ese recurso, y si no lo hacen, van a tener que reintegrar el recurso. Esto no había ocurrido antes y es en apego a las leyes de transparencia que el PAN impulsó desde la reforma constitucional, siendo entonces diputado el presidente del partido Ricardo Anaya, y hoy en esta legislatura con la legislación secundaria del mismo Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo que les puedo decir es que hoy por la mañana estuvimos en la Ciudadela con el presidente nacional de nuestro partido, Ricardo Anaya, con el jefe del Distrito Federal de nuestro partido, recolectando firmas de los ciudadanos en apoyo a la iniciativa del PAN de reducir en un 50% el IEPS a las gasolinas. Lo que como coordinador parlamentario de Acción Nacional he visto es que el presidente de nuestro partido ha apoyado plenamente las iniciativas que aquí hemos presentado. Muchas gracias. Es importante decirte, Jessica, también que los diputados federales en este momento tenemos ya desplegados en el país, en los diferentes distritos o estados de donde provienen los diputados federales del PAN, 100 módulos buscando este apoyo ciudadano con su firma. Y también estoy enterado que el presidente nacional de nuestro partido, Ricardo Anaya, ha convocado a los jefes estatales del PAN para pedirles que se sumen con más módulos para que podamos juntar un gran número de firmas y de esa manera podamos respaldar la iniciativa del PAN con toda la fortaleza que los ciudadanos nos puedan dar con su firma. Decirles que el día de mañana estamos convocados en la Comisión Permanente Nacional. Es un órgano integrado por más o menos 60 personas de nuestro partido, en donde se tendrá que resolver quién será el abanderado de nuestro partido para gobernador en el estado de Coahuila. El precedente es que el Consejo Estatal del estado de Coahuila, por unanimidad, bueno, con una abstención del total del Consejo Estatal de Coahuila, le pidió al Comité Ejecutivo Nacional que fuera el que designara a el candidato a gobernador basándose en estudios de rentabilidad y el que pudiera ser el más competitivo. Yo sé que el día de mañana nos presentarán estos estudios para que podamos nosotros tener alguna deliberación y decisión al respecto. Es natural. En el PAN hay mucha efervescencia, hay mucho ánimo, hay mucho entusiasmo, porque en todas las encuestas marca que el PAN va a ganar Coahuila. Entonces es normal, hay disputa por querer ser candidato, porque quien sea el candidato del PAN seguramente se convertirá en el primer gobernador panista del estado de Coahuila. Muchas gracias, Jessy.